Bienvenidos a su podcast favorito, Buscando la Clave. No sé si sea su favorito o no, pero así decimos nosotros, ¿no? Tenemos que echarnos porras solos. El día de hoy vamos a tocar un tema que quedó un poco inconcluso la vez pasada y como pueden ver estamos en el mismo lugar del comienzo, el eterno retorno. Pero bueno, el tema es continuar con un tema tan extenso, complejo, demasiado ambivalente, que es el tiempo. Debe ser el tema más abordado de todos en toda la serie del saber, y creo que lo dije en el primer episodio, en el episodio pasado. Y aquí, más allá de continuar, o sea, sí lo vamos a continuar, pero creo que en esta ocasión va a tocar deconstruir el tiempo. Okay. Y como ya es costumbre, ¿no? Siempre tocamos un tema como el amor, por ejemplo. Y que hablamos, ¿cuántos? Como 1 o 2 episodios, como no dos. sé. Hablamos episodios, hicimos episodios del amor hasta que decidimos, ¿sabes qué? Hablamos tanto del amor que lo vamos a deconstruir. Y yo creo que este va a ser el caso con el tiempo. También lo vamos a deconstruir o vamos a intentar deconstruirlo. Sin embargo, este es un tema bien complicado porque creo que nadie hasta ahora ha intentado deconstruir como tal el tiempo, porque para deconstruir tiene que haber un constructo. Entonces... Y es difícil, ¿no? Es difícil en cuestiones porque del tiempo. Como tal el tiempo ha sido difícil de definir. Pero bueno, vamos a intentar. Primero vamos a empezar retomando los temas, como que dando un mini resumen de lo que pasó el episodio pasado. Pues si lo quieren ver, vamos a dejar ahí un enlace para que vean el episodio 1 aquí abajo, acá. En la descripción. En la descripción. Sí. Uh-huh. Y bueno, como que un resumencito fue que hablamos del pasado, el presente, el futuro. Y hablamos de películas también, ¿no? E historias acerca del tiempo, vivir a destiempo. También metimos por ahí capitalismo. Metimos... ¿Qué más? ¿Te acuerdas? Pues más que nada hablamos del tiempo en cuestiones de muchos conceptos de varios autores, ¿no? Por ejemplo, metimos conceptos de Byung-Chul Han, que toca mucho este tema del tiempo. Y metimos algunos conceptos, por ejemplo, de Derrida, de cómo estos conceptos se pueden adaptar a la cuestión del tiempo, ¿no? Y tratar de dar una definición de qué es el pasado, el presente, el futuro, como ya bien lo mencionaste, e intentar también dar como algún tipo de respuesta o algún tipo de utilidad a la vida moderna, ¿no? A la vida activa. Sí, criticamos un poco cómo nuestra vida está estructurada a través del tiempo, y por ahí entra la estructura, ¿no? Del tiempo, y vamos a ver cómo lo desestructuramos para... Oye, pero qué interesante, ¿no? Que el tiempo, a pesar de no ser una estructura establecida o fuerte, hay una estructura del tiempo y vamos a intentar de construir una estructura preestablecida socialmente, ¿no? Uh-huh. Como en la esfera social y demás. Pero al final de cuentas es algo súper complejo, güey. Uh-huh. De hecho, en el primer podcast, bueno, en el primer episodio, tocamos esta cuestión de si existe realmente el tiempo, ¿no? Así es. Entonces, vamos a intentar de construirlo como siempre lo hacemos aquí, para dar utilidad a la vida diaria, ¿no? O sea, cómo esta cuestión del tiempo podemos nosotros utilizarla, pues, pragmáticamente, ¿no? La verdad no sé qué tan pragmático vaya a ser esta deconstrucción que vamos a hacer, pero está interesante. Okay. Bueno, el último tema yo me acuerdo que fue acerca de lo de los cuentos, la narrativa, y cómo muchas veces nos tomamos mucho tiempo con los detalles, que no nos centramos en la historia principal, ¿no? Creo que ese fue el último tema que llegamos. Y hay un tema que me faltó, que me acuerdo que por motivos técnicos no tuvimos que cortarle, que lo voy a retomar desde ahí. Okay. Como el podcast pasado no tuvo conclusión, esta vez voy a abrir con las conclusiones, ¿no? Okay. Bueno, el tema es acerca de dormir bien. Y lo voy a ligar con las conclusiones ahorita. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo dormir bien porque estamos viviendo a destiempo. Y lo voy a ligar con la muerte. La muerte muchas veces nos provoca miedo porque nos da incerteza. No queremos morir porque tenemos muchas cosas inconclusas. Como por ejemplo, ¿cómo me voy a morir ahorita si aún no he sido rico? Si aún no he viajado a Europa, si no o sea, hay muchos objetivos que tenemos que no concluimos, con los que nos hace falta entrelazarnos para concluir y decir, ¿sabes qué? Hice lo que quería y me quiero morir. Okay. ¿Y cómo voy a enlazar con esto también la crianza, que es un tema que nos ha faltado? Creo que algo muy emblemático en nuestro podcast es que siempre tenemos que meter al amor, la crianza
Y faltarle al respeto a la autoayuda también un poco por ahí. Yo creo que es una de las cosas o las premisas más importantes por las cuales empezamos el podcast, ¿no? Crianza responsable, el amor, dar utilidades y todo esto para el amor. Y pues sí, claro, la autoayuda. Okay. Despertar, o sea, dar cómo no ayuda a la autoayuda. Bueno, o no ayuda tanto, o no ayuda como se debería. Bueno, en fin. Bueno, ¿cómo ligo la crianza? Muchas veces nos da miedo morir también porque digamos que tenemos un hijo de, no sé, 10 años que está cursando la primaria y pues le hace falta mucha vida por delante. Uh-huh. Entonces tú te quedas, ¿cómo me voy a morir si tengo todavía mucho que dar para que mi hijo sea autosuficiente, sea independiente? Entonces ahí tenemos un acontecimiento inconcluso, el cual no nos deja morir y nos aterra morir por dejar solo a nuestros hijos, a nuestra crianza. Claro. Pero ¿qué pasa si tuviéramos a nuestros hijos ya grandes, independientes, se valen de sí mismos, son exitosos, entre comillas, ¿no? Les va bien en su trabajo, en su vida. Uh-huh. Entonces, ¿tú qué piensas? Pues a la hora de morirte, digamos que te dio un infarto y en tus últimos segundos de vida, en tu lecho de muerte, dices, bueno, sí, me voy a morir, pero hice todo lo que pude y a mis hijos los tengo bien criados, son autosuficientes, entonces te vas en paz, ¿no? De cierta manera... No le pierdes el miedo a la muerte. ¿Y por qué dije hace rato lo de dormir bien? Porque esto se liga con concluir los actos. En nuestro día a día normalmente estamos muy presionados para producir por el trabajo, por la aceleración de la vida, por lo que sea, o la pseudo aceleración de la vida, o lo que sea. Entonces, muchas veces cuando nos vamos a dormir, cuando nos vamos a la cama, estamos pensando en las cosas que no terminamos, que nos faltan por concluir. Y en ese sentido tenemos una angustia por despertarnos el día de mañana con todos los problemas que no hemos solucionado todavía. Uh-huh. Entonces, por eso es muy importante los ritos de cierre, las conclusiones, porque si nosotros nos encargamos de concluir día a día las actividades, y no me refiero a esto a tengo una fecha de aquí a un año y la tengo que terminar hoy para poder dormir. No, sino trazarte metas, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que pueda hacer hoy... terrenalmente hablando, o lo que alcanzablemente puedo hacer hoy es esto. Tú te fijas la meta, la cumples y dices, pues sí la cumplí, pues ya, me voy a dormir. Y si no la cumpliste, no importa, pues hiciste lo que pudiste y vas a tu casa, te duermes y todo bien, ¿no? Pero el chiste es tener que concluir diariamente tus metas para poder dormir bien. Digamos que podría ser como una submeta, ¿no? Dentro de la meta final. Exactamente. Claro. Uh-huh. Ok, fíjate qué interesante tocando el tema de los padres, güey. Por ejemplo, es muy difícil esta cuestión porque, bueno, ser padre, pues sabemos de entrada que obviamente va a quitar mucho de nuestro tiempo, ¿no? Son miles de cosas, el desarrollo del niño, la crianza, la educación... Es mucho tiempo que tienes que invertir y realmente pues pierdes tu individualidad, ¿no? Que no es que sea algo malo, es algo que tal vez en muchas ocasiones se decide, ¿no? Porque al final de cuentas pues es una decisión. Y es muy complejo esto de cómo eso estructura muchísimo más nuestros tiempos, güey. En la cuestión de que ahora, como bien mencionas, tenemos miedo a morir, ¿no? O sea, y creo que eso es algo... natural que no deberíamos realmente como que tener miedo, ¿no? Tenemos miedo a lo desconocido, obviamente, pero es muy difícil estar viviendo presionado en ese aspecto, güey. O sea, en el aspecto de que tengo que tener un tiempo estipulado para morirme. O sea, no me puedo morir. Y al final de cuentas, a pesar de que tenga cualquier edad, el niño sigue siendo, o el niño o la persona, el adulto, lo que sea, sigues estando presionado por no morir para no faltarle emocionalmente uh-huh. y en compañía a esa persona, ¿no? A tu hijo, hija, lo que sea. Entonces, es muy difícil esto de la dependencia y como del ser humano, ¿no? De vivir como en sociedad, güey. Creo que la sociedad nos ha hecho tener estos tiempos tan apresurados o tan ansiosos, güey. Yo creo que es un producto de esta sociedad de hoy en día, ¿no? Sí, y yo creo que retomando la crianza, probablemente lo más difícil de enseñar es no tenerle miedo al tiempo, ¿no? También, o sea, muchas veces, como dije en el podcast pasado, en el episodio pasado, el futuro es mentiroso, pues uh-huh. Nunca llegamos como quisiéramos o al futuro, o al menos no como pensamos, porque a veces podemos llegar incluso hasta mejor, pero también podemos llegar peor.
O incluso no necesariamente mejor o peor, sino diferente, de una manera que ni siquiera creíamos que se podía llegar de esa manera. Entonces, en ese sentido, me parece que nunca educamos a nuestros hijos a que no le tengan miedo al tiempo, sino que afronten a que lleguen al futuro, pues como puedan llegar o como se supone que lleguen, pero sin miedo, pues sabiendo afrontar los desafíos que tiene el tiempo en sí, pues lo diferente que hay en cada uno de los etapas que hay de la vida y no tener miedo a ninguna de ellas. Claro. Así como, pues es lo mismo que decíamos antes, ¿no? Que nuestra vida está estructurada a través de tiempo, pues, ¿no? Sí. Y muchas veces no se toma el tiempo para enseñarle a las personas, a los hijos, sobre todo, ¿no? Que hay tiempos para todo. Que esta frase la quise analizar en el podcast pasado. Es una frase que a mí me decían mucho cuando estaba chico. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para enojarte, hay tiempo para hacer berrinche, hay tiempo para ser feliz, divertirse, hay tiempo para jugar, para todo hay tiempo. Y hay tiempo para ser niño, hay tiempo para ser adolescente, hay tiempo para sufrir incluso. Y es bueno, pues como también lo abordé en el episodio pasado, que arrepentirse no es malo. Tenemos que vivir el duelo, y para vivir el duelo pues tenemos que pasar por cosas malas que nos hacen crecer. Entonces no es malo pues tener ese tiempo de vivir cosas malas. Hay que vivir los tiempos y no tenerle miedo a ninguno de esos tiempos. Así es. Y hablando sobre educación, tanto para los niños como pues cualquier tipo de grado escolar y demás, fíjate cómo el sistema educativo también nos tiene con estas cuestiones del tiempo y cómo está graduado el tiempo en éxito, ¿no? Por ejemplo, anteriormente, o sea, obviamente la escuela se funda a través de la filosofía, ¿no? O sea, el amor por la sabiduría. Y precisamente era un tema recreativo, güey. Anteriormente, en la antigua Grecia, por ejemplo. Y ahora se ha convertido completamente en algo forzoso, güey. Incluso coercitivo, ¿no? En el aspecto de que necesitamos... nosotros dependemos de un maestro y para nosotros la palabra del maestro es absoluta, güey. O sea, tenemos que aprender forzosamente lo que el maestro quiere que aprendamos. O tenemos que estudiar una carrera que no queremos. Y al final de cuentas estamos invirtiendo tiempo, güey. Y ese tiempo pues nadie nos lo va a regresar. Entonces, cómo esta sociedad, repito, y cómo esa estructura que no podría decir, que es como muy ambivalente, ¿no? Sobre el tiempo de cómo está graduado en éxito y demás, nos está llevando a tener una vida muy infeliz, güey. Incluso, porque muchas veces estudian cosas, como repito, que no nos gustan, que no queremos hacer, y terminamos regalando el tiempo, güey. Ok. Entonces es muy complicado este aspecto de cómo la estructura de educación ha cambiado demasiado y ahora ya no es que disfrutes y lo quieras hacer porque quieres aprender, sino porque tienes que hacerlo, güey. O ahorita que metiste la educación, ¿no? Cuando cambias de carrera y te dice, o te quieres cambiar de carrera porque en la que estás no te gusta. Ajá. Entonces tienes un miedo ahí de no cambiarte de carrera porque vas a perder el tiempo, ¿no? Es muy interesante ahí cómo nos condiciona también la cuestión del tiempo. Tenerle miedo a lo mejor voy a estar muy grande para empezar otra vez una carrera o para cambiar de carrera, y el tiempo que desperdicié en otra carrera que no es la que pienso ejercer. Y muchas veces yo creo que lo mal conceptualizamos, ¿no? Como perdimos el tiempo. Ajá. Realmente no lo estamos perdiendo, ¿no? Estamos aprendiendo algo diferente, estamos haciendo algo que en el momento pues fue nuestra decisión, ¿no? En el momento fue algo que nos llenó. Está bien, es completamente de acuerdo que te quieras cambiar de carrera o cualquier cosa, o sea, no tiene nada de malo y créeme que no es una pérdida de tiempo. Está bien, sí, estoy de acuerdo. ¿Y quieres agregar algo más? Sobre la educación, por el momento, yo creo que no. Valdría la pena tal vez un podcast especializado. Dedicado a la educación. Y me gustaría invitar a alguien, ¿no? Para hablar. Próximamente. Ojalá nos acompañen. Vamos a tener una temporada ahí de invitados. Espero que... Prometo que ya vamos a encontrar un lugar estable en donde vamos a grabar para allá, ¿no? Para poder empezar a invitar gente. Prometemos estabilidad. Y ojalá, como somos pues siempre dos hombres los que estamos hablando, ojalá nos acompañara una voz femenina también. Tal vez estaría bueno. Muy importante. Y bueno, no retomando, sino cambiando de tema. Abordamos en el episodio pasado el pasado, el presente y el futuro.
Y más o menos abordamos, pero no de... Tal vez no como me hubiera gustado o no de sobremanera, lo atemporal. Okay. Lo que está fuera del tiempo. A lo mejor con el eterno retorno, más o menos, sí lo abordamos un poco, pero bueno, el que quiero abordar ahorita es el otro, es el tiempo relativo. Ok. A lo mejor me viajo un poco aquí, me das un chingazo ahí si me paso de lanza. Ya ves cómo nos ponemos off camera. Sí. A ver. Bueno, el tiempo relativo, pues obviamente cuando alguien habla de relativismo, recuerda pues a Einstein, ¿no? El padre de la relatividad. Y como dije al principio, Aristóteles es el que definía el tiempo como la medida del cambio, en un sentido en el que nosotros nos damos cuenta del tiempo a través de cómo lo percibimos. Ok. Y esto es muy interesante, güey, porque dando un poco de contexto, Einstein desarrolló su teoría de la relatividad a través de leer a Kant, a la crítica de la razón pura. A los 14 años leyó muchos libros de filosofía, entre ellos creo que el último fue Kant. Creo que el último, como si yo hubiera estado ahí. No, lo que leí, pues. Y después de eso se empezó a meter mucho en la física. Pero yo recuerdo que él desarrolló su teoría de la relatividad a través de que recordaba mucho de lo que había leído por Kant, por crítica de la razón pura. Ok. Porque Kant decía, como varios otros, ¿no? Como Descartes, pero pues en este específico caso fue Kant el que dijo que nuestros sentidos nos engañaban. Y voy a tomar un objeto a la mano, como dice Heidegger. Una manzana, por ejemplo. ¿Por qué digo que nos engaña? Porque una manzana nosotros la podemos ver roja. Pero, ¿qué tal si la ve un perro? La va a ver en blanco y negro. Ok. Entonces, la manzana no es una manzana en sí. O sea, me voy a viajar un poquito. Sino que nosotros nunca tenemos acceso a la verdadera manzana. A la manzana en sí o la cosa en sí, dice Kant. O le llama el noumeno a la cosa en sí. Depende del observador cómo interpretar la manzana. Ok, entonces es como... digamos que la manzana es a través de la percepción. Exactamente. No, y no nomás la manzana. O sea, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa en sí. Cualquier noumeno. Exactamente. O sea, no somos capaces de acceder... A lo mejor nosotros vemos la manzana redonda, pero tal vez la puede ver, no sé, un extraterrestre, a lo mejor la de cuadrada, pues. O alguien que tenga los ojos de manera diferente. Entonces... nosotros nunca podemos llegar a la verdadera forma de la manzana. Okay. De hecho, hay un experimento bien chingón que se llama el cuarto de Mary. No sé si lo has escuchado. No recuerdo muy bien, pero si quieres, cuéntanos un poco. No tiene tanto que ver, ¿no? Pero es interesante como dato curioso. Okay. Se supone que es una chica que nace en un cuarto que es un experimento teórico, ¿no? O sea, no se ha realizado como tal, pero se ha teorizado. Que hay una chica que nace en un cuarto que es blanco y negro. Todo es blanco y negro. Todo. Y le introducen libros que son en blanco y negro y una televisión en blanco y negro, ¿no? Entonces, los libros son de física nuclear, atómica y densidad. Todo el conocimiento que existe del mundo, sí, ¿no? Acerca de la física y de los colores, sobre todo. Entonces, se hace como que una super doctora. Tiene todo el conocimiento existente acerca de los colores. Y ella ve por la manzana. Ve por la tele las manzanas. Ajá. Entonces, en blanco y negro, ¿no? En blanco y negro. Okay. Y entonces le dicen, oye... ahora que ya tienes todo el conocimiento del mundo, de la física, los colores, el espectro de los colores, la onda, cómo se dilatan los ojos al ver el color rojo. O sea, ¿sabes? Todo. Explícame cómo es el color rojo. Ok. Esto es como una priori a posteriori, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos. Sí, porque ella lo tenía todo como a priori, ¿no? O sea, pero nunca había experimentado realmente... el color rojo. Dilatarse con el color rojo. Ajá. Exactamente. Okay. Entonces, la pregunta es... ¿puede ella saber realmente? O sea, digamos que tiene todo el conocimiento del mundo y yo le meto colores, le meto crayolas y de diferentes colores y le digo, oye, de estas crayolas, ¿cuál le crees que es el color que tendría la manzana? Después de haber vivido toda su vida en un cuarto blanco y negro. Está muy interesante porque se les llama qualias a ese tipo, a esas propiedades. Son cosas a las que no podemos saber que son así apenas que las experimentemos por nuestros sentidos. Es que yo creo que sí podríamos saber, ¿no? Por ejemplo, puede argumentar el color rojo
tiene ciertas especificaciones, ¿no? Uh-huh. Pero al no sentirlo, no hay como que una... O sea, es distinto como que el saber y el sentir, ¿no? El experimentar. Sí. O sea, está muy interesante, güey, porque... Está interesante porque si tú me dices que sí, puedes saber cuál es el color rojo, entonces yo te digo, inventa cómo se vería otro color, pues. Aunque en este sentido de los colores que va al arte y es demasiado abstracto, sería muy complicado describir el color rojo sin haberlo experimentado, Por eso güey. te digo, y no nomás con colores, también con sabores. ¿Qué tal si yo te digo, claro. Oye, esta pizza sabe a tuxteno? Y tú, oye, pues el tuxteno, pues nunca he comido tuxteno, pues como, o sea, ¿sabes? No. Sí. Tienes que experimentar. Hay cosas que tienes que experimentar para saberlo, ¿no? Sí, los sentidos, güey. Por eso están los sentidos. Por eso están los sentidos. Ajá. Y sin embargo, bueno, ¿por qué fue toda esta pinche historia, no? Porque Kant dice que nuestros sentidos nos engañan. Como lo que dije lo de la manzana, que no es roja para todas las especies. Bueno, esto sucede también con el tiempo. Este es el meollo de por qué quise explicar todo este pedo. Ok. No todos percibimos el tiempo de la misma manera. Es relativo para todas las personas y para todos los animales. Por eso es que cuando nosotros queremos aplastar una mosca o un insecto, la mosca vuela mucho antes que nuestra mano llegue a aplastarla, porque la percepción que tiene la mosca del tiempo es diferente. De hecho, cuando nosotros vamos a aplastar la mosca, ellas ven cómo la mano va en cámara lenta. Cámara lenta, ajá. Porque ella tiene los ojos de un desarrollo diferente al nuestro. Entonces, de cierta manera, el tiempo es muy relativo porque no es el mismo tiempo para todas las personas, no lo concibimos igual. Órale. O sea, sí. Volvemos, ¿no? A que nada es absoluto, güey. Pero está muy interesante la premisa. O sea, me llama mucho la atención esto de los sentidos, güey. O sea, de verdad que está muy, muy interesante, güey. O sea, ¿cómo no podemos como expresar sin sentir, sin conocer, ¿no? Y cómo esto también nos lleva a esta cuestión de la vida activa y la vida contemplativa, como de Hannah Arendt. Yo podría asociar un poquito porque, pues, en la contemplatividad, pues, es donde estamos más conectados con nuestros sentidos, ¿no? Con nuestras pasiones, con las cosas que nos hacen sentir vivos y demás. Y por más conocimiento que tengamos y que podamos estudiar y más... experiencia, no sé, tal vez docente, ¿no? Con el que podamos nosotros enseñar ese conocimiento. Al final de cuentas, vale mucho y creo que tiene más peso el sentir y la experiencia, güey, del individuo que lo está recibiendo, ¿no? O sea, está muy interesante porque por más vida activa que quieras llevar, güey, definitivamente necesitamos esa recreación y esa contemplatividad, güey. O sea, está muy interesante esto que acabas de comentar. Y cada quien lo siente de diferente manera, ¿no? Entonces, por eso es que hay veces que nosotros podemos sentir que estamos en una clase, que estamos escuchando a alguien que no nos importa y que el tiempo pasa muy lento. Muy lento, ¿no? Y para otra persona puede pasar muy rápido, güey. O también cuando te estás dando un beso con una persona que te gusta, además de que dura muy poco, es un instante que trasciende, es un instante que lo hace llevar toda tu vida, supera la eternidad. Es un instante que supera la eternidad. En ese sentido, el tiempo es relativo, es completamente sujeto a interpretación. Y bueno, ¿por qué quiero meter esto del tiempo relativo? Porque tenemos un concepto del tiempo newtoniano en que hay un tiempo, un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, hablando relativamente, ¿en dónde queda el pasado? ¿En dónde queda el futuro? Muchas veces creemos que nosotros tenemos tiempo o no tenemos tiempo, como por ejemplo, como dijiste, ¿no? La vida contemplativa. Tengo tiempo para pintar, no tengo tiempo para ir a jugar fútbol. Tenemos esta idea de que nosotros tenemos el tiempo, cuando en realidad es el tiempo el que nos tiene a nosotros. Claro. No es que se nos escapa. De hecho, cuando estaba en la adolescencia, me acuerdo que leí una frase, no me acuerdo de quién fue. De hecho, en el episodio pasado, disculpa que te interrumpa, comentaste algo sobre esto, ¿no? Sobre un cuentito ahí que regalan un reloj y que si el regalo, ¿cuál es, no? ¿El reloj para la persona o le estás regalando la persona el reloj? Exactamente. Es el de dar cuerda... Preparación para darle cuerda a un reloj, de Cortázar. Cortázar, ¿no? Muy subestimado Cortázar, pero con una carga filosófica muy interesante. Pero sí, nosotros, la frase que te digo que leí cuando estaba en la adolescencia era la de tiempo, lo que todos queremos matar, pero que termina matándonos a nosotros. ¿No? Está muy interesante. Y es que Einstein vino a romper todo, porque en el sentido de que el tiempo es relativo y el tiempo es
Es que tendría que explicar más o menos cómo es el tiempo para Einstein. No, ya no es tiempo, pues es tiempo-espacio. Es como si fuera hablando en 2 dimensiones, es una fibra, como un plano en el que nosotros vamos a través de ese plano. Y el tiempo va a ser relativo, hay una distorsión espacio-tiempo en el sentido de que se mueve el tiempo conforme a la gravedad. O sea, si hay mucha gravedad, el tiempo se distorsiona. Es lo que quiero decir. Okay. Entonces, por eso es relativo el tiempo. En algún momento puede llegar a ser el pasado y el futuro, ser la misma cosa. Y bueno, a lo mejor me estoy viajando un poco, pero ¿qué quiero llegar con todo esto? Que nuestra percepción del tiempo no es lo que nosotros creemos. El tiempo no sucede. En realidad, nosotros vamos a través del tiempo. Entonces, no es que esto cambia mucho los conceptos filosóficos del ser, güey. Porque Aristóteles creía que el ser era el devenir, que era que yo dejo a través del tiempo, yo dejo de ser para ser a otra persona. Ok. Pero yo dejo de ser para ser a otra persona. Ajá. O sea, yo muero y a través de mi conocimiento, de lo que yo dejo, la otra persona es. Es más que yo, por ejemplo. Ok. O sea, eso es el devenir, es el cambio constante. O el río, la evolución y todo esto, ¿no? Ajá. Y no necesariamente evolución, sino el cambio per se, pues, o sea, puede ser peor, ¿no? Pero bueno. Ok, ya. Pero esto cambia con este concepto de relatividad de tiempo. Cambia, güey. Porque si el tiempo es un plano en el que nosotros vamos caminando a través del plano, no es que dejemos de ser. Siempre estamos siendo la misma persona. Entonces no cambiamos, pues. Okay. Es como, por ejemplo, cuando entras a clases, ¿no? Y entras con un maestro y te dice, ¿saben qué, alumnos? Todos tienen 10. Y te queda, por fin una clase barca, un maestro fácil, ¿no? Sí. Pero tu 10 va a cambiar conforme no entregues una tarea. Si no entregas una tarea, pues ya tienes 9. Ok. Entonces, así es esta cuestión por el ser a través del tiempo. Nosotros ya tenemos como que un 100 en el cual vamos a hacer la totalidad de lo que vamos a llegar a hacer. Y conforme a nuestras decisiones, nosotros somos o dejamos de ser menos de lo que se suponía que teníamos que llegar a haber sido. Está muy complejo, la verdad es que me estoy viajando bastante. Pero es que está muy interesante, güey. Sí, porque, está interesante. Ajá. O sea, partiendo de la premisa de Aristóteles, de que yo dejo de ser para que otro siga siendo, por así decirlo, ¿no? Pero ese otro, pues eres tú, ¿no? O sea, ajá. Bueno, ok, en este caso estamos hablando de uno mismo, ¿no? Cómo vamos, no sé, evolucionando para bien o para mal, como sea, pero vamos creciendo. Pero ahora interpretado en el aspecto de que tú dejas de ser, dejas tu conocimiento, dejas, no sé, tus libros, lo que tú quieras, lo que sea, o simplemente tu conocimiento, no sé, a un hijo, a un familiar, a un amigo, etcétera, ¿no? Tú te mueres y esa persona sigue siendo. Y va a haber otras personas que van a tomar esos mismos conocimientos a través de la otra persona, o sea, del ser que sigue siendo cuando tú ya no estás, y crea otros seres, güey. Entonces, al final de cuentas, somos como seres atemporales, güey, porque siempre estamos en la línea del tiempo, pues siempre vamos siendo con el tiempo. Exactamente. Entonces, está muy interesante por esta cuestión. Porque incluso hoy en día, personas que tienen años y años y años, pues, muertos, que no están en el mundo, ajá, en el mundo físico, sigue prevaleciendo esa esencia, güey. Porque nosotros somos, pues, o sea, nuestros ancestros, muchísimo tiempo. Incluso podemos tener nacionalidades que ni siquiera sabíamos que teníamos, güey. Porque venimos desde mucho tiempo atrás. Entonces, sí, güey, interpretado de esta manera está muy interesante. Y esto me deja pensando. Si el tiempo es relativo y digamos que es subjetivo, porque cada quien lo percibimos de diferentes maneras. Entonces, cuando nosotros dejamos de ser y nosotros vamos siendo con el tiempo, entonces, ¿existe el tiempo o no existe? Pues? Es que esa es la interrogante. O sea, evidentemente existe, pues. Existe, claro. Es por lo que caminamos, ¿no? De hecho, se define más o menos el tiempo como una barra de pan. Como una barra de pan Bimbo o pan Wonder. Ahí le cortas, no, que no haya publicidad. Y hay una barra de pan, güey. Entonces, ese es el tiempo. La barra del pan es el tiempo. Y nosotros somos una rebanada de ese pan. Pero... O como una película. Como una película que tú la vas viendo y hay personajes, pues. Pero tú la puedes adelantar
de VHS, ¿no te acuerdas? Las películas Sí. antiguas. La puedes rebobinar o la puedes adelantar o atrasar. Ese sería un buen concepto de lo que es el tiempo. Que nosotros... El tiempo está ahí, pues la videocassette... ¿Cómo se llama? La película, el VHS, ahí está, pues. Y nosotros la podemos estar corriendo una y otra vez. Y nosotros somos los que vamos siendo a través de esa película, a través del tiempo. Ok. Así es como más o menos se caracteriza el tiempo-espacio hoy en día. Por eso es muy diferente al devenir que tocan todos los filósofos anteriores pues al siglo XXI. Todos los filósofos hasta ahora creo que han tocado el tiempo como un devenir, como un cambio, y sin embargo no es que cambiemos, solamente estamos siendo a través del tiempo. Que sí, la verdad es muy, muy diferente. ¿Y por qué es de construcción del tiempo entonces? Porque pues cambia todos los conceptos de filosofía, sí, pero ¿cómo nos afrontamos a este nuevo tiempo? Por ejemplo, a través de la muerte. Muchas veces nosotros creemos que cuando alguien muere deja de existir. Sin embargo, con este nuevo concepto de que el tiempo es un plano por el que transcurrimos, no es que la gente muera, no es que deje de existir. La gente está ahí, pero se quedó en un tiempo al cual nosotros no tenemos acceso. Si pudiéramos viajar en el tiempo o rebobinar la película, ahí estarían nuestras personas que murieron. No murieron, solamente se les acabó el tiempo. Y podríamos estar reviviendo esa película constantemente y viviendo con esas personas. Entonces, no es que muera la gente. De hecho... Cuando Einstein, cuando se muere uno de sus mejores amigos, le dice a su esposa, no murió, simplemente sigue aquí, pero ya no lo vamos a poder ver. Para los físicos no existe la muerte. Así, claro. Entonces, hay una deconstrucción ahí muy interesante de la muerte a través del tiempo. No es que dejemos de existir, es que se nos acabó el tiempo. Muy, muy interpretativo, incluso hasta poético casi, ¿no? Pero... sí, está muy complejo. Obviamente se nos acaba la vida física, pero pues seguimos existiendo de una u otra manera. Muchas veces se interpreta en que no se va... ¿Cómo es esta frase? No se muere quien se va, sino quien se olvida. Exacto. Exactamente. Entonces, si nosotros permanecemos en los corazones o como le queramos llamar, las conciencias de las personas, pues ahí estamos, ¿no? Y siempre vamos a estar ahí. Y siempre va a haber un fragmento de nosotros, como menciono, güey. O sea... Si retocamos el tema de la crianza, por ejemplo, siempre va a haber un fragmento de nosotros en las generaciones posteriores, güey. O sea, siempre va a estar nuestro pedacito de crianza. Por eso tenemos que ser responsables a la hora de criar, sí, cabrón. Sí. Porque no podemos tener ese... o sea, tenemos que progresar. Entonces, pues muy interesante, güey, este tema. Ahora... Creo, bueno, no sé si tengas otro tema al respecto sobre estas cuestiones más físicas y demás. No, pues en realidad, o sea, la relatividad del tiempo es muy extensa, ¿no? Pero, pues no, ¿qué quieres argumentar? Y es que es un tema muy interesante, güey, la verdad. Personalmente, pues no desconocía mucho de esto y la verdad es que me queda muy entretenido escuchando esta explicación. Pero yo creo que también deberíamos, o podría ser hora de empezar como a construir un poquito en el sentido, o de construir más bien, en el sentido de cómo llevar esto a una manera un poquito más pragmática, ¿no? Sí, bueno, que nos pueda servir. Exacto. De hecho, pues este concepto nuevo, este concepto de tiempo ya es una deconstrucción en sí del tiempo, ¿no? Claro. Entonces... Ahora, ¿cómo lo aplicamos a lo nuevo, a lo que viene? Pues bueno, una forma de afrontar la muerte es esa, ¿no? No es que dejen de existir las personas, sino que se les acabó su línea de tiempo. O sea, ya no hay un pasado, un presente, un futuro, sino que todo se está viviendo al mismo tiempo. Y hay algo muy interesante con el futuro, a raíz de que todo el tiempo es un plano o una barra de pan, ¿no? De que se puede interpretar que ya esté el tiempo futuro establecido y que nuestras acciones ya estén plasmadas, que ya, como es una barra de pan, nosotros entonces ya tenemos un futuro establecido. Sin embargo, aquí entran otros conceptos, o sea, ¿no? Un determinismo o algo así. Exactamente, el determinismo, pero no está muy claro porque quedan unas paradojas de la información en el que si yo supiera, o sea, si ya todo está dado, si ya todo está determinado, yo ya conozco el futuro porque ya está dado. Entonces, a través de que yo sé el futuro, yo puedo actuar diferente. O sea, para cambiar el futuro. Ajá. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo sé que va a caer un número de lotería, lo compro.
como ya está escrito el futuro, pues compro el boleto de lotería, me saco la lotería y cuando llegue el futuro llego diferente, llego rico. Entonces ahí la historia completamente se cambia. Es por eso es que no hay un determinismo per se. Yo pensaría por paradoja de la información, por la entropía también, que no me quiero meter en entropía ahorita porque se puede poner muy denso, si ya por sí ya está denso, ¿no? Pero hay un concepto ahí en el que como el tiempo está muy entrelazado, no hay una separación real entre pasado y futuro, sino que como que todo el tiempo está conectado en sí. En el presente, ¿no? En el presente. Uh-huh, es como si viviéramos un instante gigantesco, güey. Está como entrelazado todo, ¿no? En el mismo presente, sí. Así es. Entonces, está muy interesante porque todo, no sé cómo explicarlo, pero te puedes dar un poco una idea de la pequeñez de tu existencia al darte cuenta que si todo el tiempo está conectado, todo el tiempo del universo, el instante, el respiro que tú vives no es nada, ni siquiera es la barra del pan, pues es muy poco. Es una migaja. Es una migaja. Sí. De hecho, un amigo me dijo que la humanidad lleva ¿cuántos? Como 300,000 años. Y el mundo, no me acuerdo cuántos años lleva, la verdad se me olvidó. Pero sí, entonces cuando tienes algo relacionando la vida de la humanidad con respecto al mundo, es un segundo nada más. Lo que hemos vivido, la humanidad, lo que ha vivido, es un segundo con respecto a lo que ha vivido todo el tiempo del mundo. Claro. Y si eso es solamente el tiempo del mundo, ¿cuánto será el tiempo del universo, no? Entonces ahí nos da una pequeña dosis de humildad el saber que no somos ni un parpadeo del universo. Una fracción. No somos una fracción de segundo. Sí, güey. O sea, muy interesante esta cuestión del que somos una fracción de tiempo, güey. O sea, somos microsegundo, yo creo. Y aquí me deja pensando, güey. Y quisiera que analizáramos esta cuestión partiendo de la premisa, digamos, de que vivimos en una sociedad muy inmediata o que muchas personas lo vemos como de que todo lo queremos al instante, ¿no? Al súper fácil acceso. Pero ¿cómo o tú qué opinas de cómo podríamos darle un mayor sentido al disfrutar los pequeños detalles o más bien el momento, ¿no? En sí. Porque muchas veces yo creo que nos privamos del momento por estar pensando en el futuro y en el pasado, ¿no? Sí. Realmente el presente lo dejamos a un lado y nos centramos más en el futuro y en el pasado, güey. Entonces, no sé, ¿tú cómo... O sea, ¿tú qué opinas de esto? Es que hay muchos temas. Por ejemplo, el hecho de pensar que somos un parpadeo del universo o menos que eso. Creo que muchas veces a las personas les entra ansiedad por pensar que la vida es muy corta. Y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero vivir las vivencias que sean posibles antes de que mi existencia acabe. Creo que por ahí entra... Darío Stanrider mete un tema muy bueno acerca de retomar la idea del rato. En el que tal vez nuestra vida no es un presente, pasado, futuro, sino solamente un presente. Y el presente, como dice su palabra, es un regalo, es un tiempo que se nos regala. Entonces, como dije al principio, nosotros no tenemos tiempo, vivimos a través del tiempo. El tiempo no somos propiedad del tiempo nosotros, básicamente. Claro. Entonces, la única forma de tal vez desestructurar o de construir el concepto del tiempo es olvidando que existe y vivir en esta vida como si fuera un rato, ¿no? Retomar este concepto del rato en el que voy a disfrutar esto porque pues nomás estoy este rato. Voy a trabajar para no sé, para un rato, ¿no? ¿Entiendes? O sea, es un concepto que quiere volver a abordar lo del rato. Ok. ¿Qué opinas acerca del rato? Sí. En ese rato tiene que haber mucha contemplatividad. Demasiada, güey. Concuerdo con esto del rato, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente pues nuestra vida es un fragmento, como ya mencionamos, y creo que dejamos pasar mucho esta cuestión del momento, por eso mismo es que quise analizarlo. Aunque creo que tienes un lado negativo, ¿no? También en el aspecto de que realmente yo creo que nunca vamos a estar o nunca vamos a dejar de preocuparnos por el futuro, güey. Porque, como ya mencionamos anteriormente, retomando, siempre tenemos miedo a morir, a dejar a personas y demás. O sea, realmente nunca somos libres de decidir o de poder dejar de tener esta línea del tiempo, güey.
No somos libres de dejar esta línea del tiempo porque hay mucha subjetividad involucrada. Entonces, hay un factor negativo en esa palabra y creo que es muy difícil salir, aunque de la negatividad viene también la positividad, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, güey. Como alguna vez mencionaste, es como salirse de esa misma línea del tiempo, ¿no? O sea, es como salirse del tiempo, sí, claro. El concepto de rato. Sí, es como salirse de la línea del tiempo y estar como en un limbo, ¿no? O sea, estar disfrutando y realmente, pues, dejarte llevar. Dejar que todo fluya. Por eso es deconstruir el tiempo sería quitarle la estructura, ¿no? Entonces, salirse del tiempo o lo intempestivo sería utilizar el concepto o la concepción del tiempo a nuestro favor. Tal vez los malos ratos, o sea, si pudiéramos, ¿no? Tal vez en un futuro, si llegamos a tener una concepción del tiempo mucho más elevada o el que no percibamos el tiempo como lo percibimos ahora, tal vez los momentos malos los podríamos pasar muy rápido, ¿no? Hacer como que el tiempo para nosotros fluyera bien rápido, el de los tiempos malos. Uh-huh. Y los tiempos buenos hacer que duraran más. Y en ese sentido el rato es muy bueno porque nos ayuda a ignorar los momentos malos y el concepto de la vida contemplativa nos hace disfrutar de los ratos buenos para que sean más amplios. Y claro, en ese sentido sí se construye el tiempo. Nos destemporalizamos o hacemos del tiempo lo que nosotros queramos. Esa es una forma de manejar la cuestión del tiempo. Y ahorita mencionaste el futuro. El futuro es a lo que no accedemos, ¿no? A lo que a mí, bueno, desde mi punto de vista me parece que el futuro es lo que no... Siempre lo estamos cambiando, pues. El futuro es lo que nunca llegamos, nos miente, pues nunca llegamos a ser. Lo más relativo, ¿no? Es tal vez el más relativo. Y el pasado, ese es al que no tenemos acceso. Al menos la física nos ha enseñado que no hay viajes al pasado. Uh-huh. O al menos no en lo que va de descubrimiento de física, a menos que te metas a un agujero negro, ¿no? Pero creo que entras a otra dimensión ahí. Pero no me quiero viajar tanto tampoco. Okay. Y ¿por qué no se puede viajar al pasado? Porque todo el presente se desestructura, ¿no? Uh-huh. Todo se destruye. Claro. Por eso no se puede, en teoría, viajar al pasado. Pero al futuro sí, pues en teoría, ¿no? En teoría, viajando a la velocidad de la luz y todo eso. Pero no me quiero meter en esos temas. Tampoco no está tan de física el podcast. Pero ¿en qué nos sirve saber que el tiempo, la relatividad del tiempo es para eso? Pues para poder usar la concepción del tiempo para los momentos buenos, aprovecharlos más, y los momentos malos como que de cierta manera ignorarlos, ya que el tiempo pues meramente va a ser percepción, ya que nosotros nunca tenemos acceso realmente a lo que es el tiempo en sí, como dije al principio, ¿no? Solo tenemos acceso al presente, ¿no? Exactamente, el presente es un regalo. Y yo creo que ya valdría la pena ya meter las conclusiones, ¿no? Hay que dar la clave, porque en realidad este podcast surgió porque no dimos la conclusión, la clave del tiempo en el podcast pasado. Muy complejo, y se acomplejó más en este todavía. Y se acomplejó más con cuestiones ahí técnicas. Sí. Como para ti, entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Cómo aprovecharíamos mejor el tiempo? ¿Cómo sería vivir una vida más plena gracias al concepto de tiempo? ¿Cómo la ves? Bueno, pues yo creo que un problema muy grande, como he mencionado en muchas ocasiones, es el miedo a la incertidumbre, que va de la mano con el miedo a lo desconocido, ¿no? A la cuestión del tiempo, cómo el tiempo representa un amo para nosotros y nosotros vivimos con base a ser esclavos de ese amo, ¿no? Entonces, podría decir incluso que el tiempo es como una especie de Dios, ¿no? Si hubiera una deidad o algo, pues el tiempo sería como que lo que nos estructura, lo que nos rige, vaya. Entonces, con base a esto, creo que a mi punto de vista deberíamos de canalizar y gestionar muchísimo mejor nuestra ansiedad en ese aspecto, güey. O sea, ¿cómo podemos hacer esto? Disfrutando más el momento. Porque al final de cuentas, como mencionas, pues el presente es un regalo y es lo único que tenemos realmente. Entonces, ¿cómo no vamos a disfrutar de lo único que tenemos, güey, por preocuparnos de algo a lo que no tenemos acceso, ¿no? Uh-huh. Como lo es el futuro, por ejemplo. Entonces, yo creo que es, la mejor manera de disfrutar más el momento y demás es concentrándonos en nuestras pasiones, güey. O sea, encontrar nuevas pasiones, encontrar más significados, encontrar
más material, tener una mejor educación en el sentido de que busquemos qué aprender nuevo, porque yo creo que una de las cosas más bonitas en la vida, güey, para mi punto de vista, es el tener el tiempo o por lo menos el presente de poder seguir aprendiendo, güey. Uh-huh. Porque al final de cuentas una pasión representa un aprendizaje per se. O sea, si hablamos de música, cada instrumento tiene su técnica, güey. Y tienes que aprender esa técnica. Y eso de aprender va a llevar tiempo. O sea, no es algo inmediato. Definitivamente en el arte no existe la inmediatez o es demasiado complicada, güey. Pero bueno. Entonces, yo considero que esa es una de las mejores maneras, güey. Contemplatividad, disfrutar y salirnos de esa línea del tiempo, ¿no? Estaría bueno hablar de contemplatividad, ¿no? La siguiente yo creo que en el arte... El arte. Vamos a hablar del arte. Por cierto, ahí para que estén pendientes... que estén pendientes, el próximo tema será el arte. El arte, ok. Va a estar... Gracias por avisarme. Está bien. Bueno, entonces me falta a mí dar mi conclusión, ¿no? Entonces... Sí. Me falta o sea, dar la clave. ¿tú qué opinarías o qué opinas para mejorar esta cuestión de la gestión del tiempo, de cómo podemos... Pues yo tengo dos claves, ¿no? Una como que general, y por ahí me han dicho a mí que me hace falta o nos hace falta dar nuestro punto de vista sin citar tantos autores, ¿no? Uh-huh. Sino lo que nosotros consideremos. Primero voy a dar el punto de vista general. Yo creo que en la película esta que mencioné en el episodio pasado, La cuestión del tiempo, ahí se toca dos claves, incluso también ahí se tocan dos claves. La primera es que el protagonista, su papá también puede viajar al pasado. Uh-huh. Y le dice yo creo que lo que yo encontré, la clave que encontré, no le dice la clave, ¿no? Pero vamos a decir que dijo la clave. Es que no debes de vivir tu día a día normal, con todo el estrés y todas las presiones sociales y del trabajo como se debe vivir, y después te regreses al pasado y lo vivas de una manera más relajada, sabiendo que al final del día no va a pasar nada malo. Entonces esa es una clave que dio el papá, pero luego el hijo dijo, ¿sabes qué, papá? Yo creo que encontré una clave mejor, que es no regresarte nunca y vivir cada día como si fuera el último. Okay. Esa me parece una muy buena clave. Ahora, yo voy a dar una clave propia mía, cómo me funciona a mí el tiempo, porque finalmente, como dije al principio, el tiempo es relativo y es sujeto a la interpretación de cada persona. Entonces cada quien puede tener su concepción del tiempo o usar el tiempo como mejor le favorezca. Claro. Y a mí pues me encanta el futuro, ¿no? Y a mí, yo estoy enamorado de la idea del futuro, en proyección, el proyecto. Yo siento que somos siempre, yo sé que siempre lo menciono en todos los podcasts, pero probablemente pueda ser la primera vez que alguien me esté escuchando. Entonces, yo concuerdo, congenio mucho con la idea de Heidegger, que somos personas que estamos arrojadas al mundo, que ya estamos aquí. Y lo único que tenemos es pensar de aquí en lo que va a pasar adelante. Estamos proyectados hacia el futuro. Y si el presente es, como dije al principio, un regalo que se nos da, a mí me parece que el futuro es la sorpresa de ese regalo, porque el futuro no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces estamos proyectados al futuro, eyectados hacia un mundo de las sorpresas. Y el futuro puede ser bueno, puede ser malo, pero a mí me gusta idealizarlo un poco al futuro, en el sentido de que todo lo que pueda pasar puede ser una sorpresa, ya sea bueno o malo. Pues es algo que me va a dejar algún aprendizaje o algo que voy a disfrutar. Yo siento que el futuro es un mundo lleno de sorpresas, que puede ser una aventura sin igual, puede resultar en un inolvidable amor, no sé, esa es la magia que tiene el futuro para mí. Y yo siento que idealizar es malo cuando vives solamente por la idealización. Claro. Pero si esa idealización, en el sentido del futuro que estoy hablando ahora, te ayuda para querer llegar al futuro de la mejor manera posible, me parece que si en ese sentido te ayuda a vivir tu presente mejor, yo creo que es una idealización muy buena, ¿no? Y como siempre decimos en los podcasts, los demonios o lo tóxico no es que se cure per se, sino que hay que canalizarlo. Y yo siento que si la idealización yo la puedo canalizar hacia algo bueno, pues entonces es algo bueno, ¿no? Y es que aquí cabe resaltar que todas estas cuestiones deben de ser desde un punto de vista crítico, ¿no? O sea, tenemos... Para empezar, yo creo que para pensar esto tenemos que tener un pensamiento crítico muy arraigado,
por la cuestión de la incertidumbre, vaya. Se congenian un poquito los conceptos aquí que tú mencionaste y vale la pena mencionarlo. Porque si estamos, como dices, no es malo idealizar. Pero si estamos viviendo con base a esa idealización y no surge como nosotros pensamos que va a llegar, vamos a desestabilizarnos completamente. Exacto. Por eso es que debemos de estar dispuestos a la sorpresa. Sí. Eso es lo que quise decir. Definitivamente. Me gusta mucho ese concepto de vivir la sorpresa también. Claro. Y bueno, pues eso sería... Quiero dejar nomás un concepto que muchas veces se cree, por ejemplo, Wittgenstein es un filósofo que vivió antes, que decía que la filosofía solo debería de enfocarse en temas de lenguaje. Y yo aquí quiero refutarlo diciendo que no. Yo creo que la filosofía debe todavía cuestionarse cuestiones así como el tiempo, pero debe de injertar en la filosofía conceptos de la física, como lo intenté hacer este podcast. Es muy difícil intentar meter física y también filosofía. Es muy difícil, pero me parece que es la evolución que debe tener para que no se pierda la filosofía. Así que pues invito a los filósofos que me vean en el podcast que también intenten meter conceptos físicos novedosos para poder ejercer una filosofía nueva, porque que no se queden solamente en los libros que han dejado nuestros antecesores. Pues también hay que innovar. Ok, muy bien. Eso sería todo. Creo que nos vemos en el siguiente podcast del arte, ¿no? Espero que les haya gustado y que les guste más el siguiente. Así que acompáñenos a seguir buscando la clave. Un likecito ahí, ¿no?